Hola hermanos, el día de hoy, 25 de noviembre del 2023, es sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Oigan, se nos terminó la semana 33, en una semana, exactamente, en una semana se nos termina el año litúrgico, porque mañana vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey del Universo, claro, Jesucristo Rey del Universo. Con eso terminarán los domingos del tiempo ordinario, pero tenemos que terminar toda la semana, así que nos queda 8 días, 9 y empezamos el tiempo del Adviento. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos, hoy es día de una santa muy controversial, porque hay algunos historiadores que dicen esta es la asimilación, más o menos casi diríamos yo, la búsqueda de perdón del asesinato de Hipatia de Alejandría. Recuerden que esa es una gran filósofa que existió efectivamente y que se supone que fueron los cristianos los que la buscaron matar, porque ella ponía en duda algunas de las doctrinas de la fe, y además que una mujer fuera filósofa, que una mujer fuera tan inteligente en esta época era una ofensa. Y entonces algunos dicen que se refiere a ella. Pero bueno, vamos por partes, porque existen algunos indicios que, incluso, permítanme decirlo, hay más indicios de la veracidad histórica de ella que de algunos otros santos. Y entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Se trata de Santa Catalina de Alejandría. Catalina nace en Alejandría en el año 290, más o menos se supone. Algunos dicen lo más tardío, 285, o mejor dicho, lo más anterior, el 285, la mayoría se decanta por el 290. Era de una familia noble que la educó muy bien. Y entonces era una muchachita inteligentísima, o sea que era capaz de rebatir, conocía muy bien, es el ambiente, o sea, esa es la parte que de repente nos cuesta entender porque pensamos siempre a veces con mentalidad machista y entonces, y más en estos siglos, ¿verdad? No, aquí el tema es que el ambiente alejandrino es un ambiente de escuela, es un ambiente universitario, digámoslo, y entonces por lo tanto hay mucho contacto con la cultura y ella muy probablemente estaba asociada a alguna de las escuelas, alguna de la formación que se daba en el lugar. Y de ahí probablemente vendrá su posible existencia, digámoslo así. Era de una familia noble que intentaron casarla, pero dice la leyenda, bueno, que el problema es que ella no encontraba ningún novio a su altura, que fuera lo suficientemente inteligente y bello. Vamos, recuérdense, la belleza y la inteligencia en el mundo griego se combinan. Padre Alejandría es Egipto. Mundo griego, ¿okay? El mundo griego, vamos. Bueno, lo vamos a entender mejor sobre todo con el Evangelio, con la primera lectura. Pero fíjense, entonces resulta ser que ella, caminando por el desierto, se encuentra con un eremita y que le dice, ella le comenta su dolor, que no encuentra a alguien digno de su altura. El eremita le entrega una imagen de la Virgen y le dice, ella te va a ayudar. Ella te va a ayudar a encontrarlo, pienso que hoy siendo 25 de mes, ¿no? Y fíjense, entonces le dice, estando de noche, sueña con la Virgen le enseña al niño y el niño le entrega un anillo. Y es el primer relato, aunque este relato es propiamente de la pasión de ella, que realmente es muy tardío, es supuestamente del siglo VI, ¿no? Pues se dice que quedó desposada con Jesús y entonces de ahí en adelante ella dijo, no más, aquí no entra nada. Empieza la gran persecución, la última gran persecución, la de Diocleciano, en el año 303, y entonces ella pues se opone a esta persecución porque dice cómo es posible. La leyenda incluso dice que ella logró la conversión de Augusta, la esposa aunque es la esposa de Maximiano, no de Diocleciano, pero bueno, que logra la conversión de ella y eso le enfureció al punto que, fíjense, originalmente el emperador, el Augusto, intentó casarla a ella con él, para llenarla de una mujer inteligente y bella y no sé qué, bueno, pero ella también rehusó y entonces comenzó el martirio. Y el martirio comienza, y viene el relato, que la pusieron sobre una rueda con un montón de puñales y en lo que empezaron a mover la rueda, se quebraron los puñales y salieron despedidos y entonces ella se salvó. Y pues ahí viene el tema, ¿no? Eso es uno de los milagros de que se le atribuyen a ella en el momento del martirio. Luego entonces, al ver que no resultaba lo de la rueda ni nada de estas cosas, y nada de adulaciones y nada, porque la pusieron a competir, digámoslo, con un montón de sabios, con un montón de filósofos, y a todos los rebatió, y entonces decidieron degollarla. Por eso a veces se le representa o bien con la rueda o con la espada, porque fue degollada, no fue decapitada. Y entonces ya les digo, bueno, ahora, y ahí si ustedes lo quieren todavía poner más difícil, dice la leyenda que de las heridas no manaba sangre sino leche. Bueno,
igual. Ya les digo, evidentemente hay muchísimo de legendario en eso. Los restos, aquí viene la parte interesantísima, histórica pues, los restos de ella fueron trasladados a un monasterio al pie del monte Sinaí, que es de hasta el sol de hoy el monasterio de Santa Catalina de Alejandría. En ese monasterio es famosísimo, su biblioteca es importantísima porque ahí está uno de los códices de la Biblia más antiguos, el códice sinaítico, está ahí está resguardado, ahí está cuidado. Bueno, pero digo eso para que vean. Entonces, que hay una sustitución por lo de Hipatia. Es posible, pero lo que pasa es que ya hay indicios, como les digo, de una historia que podríamos sustentar desde esa perspectiva. Es una memoria libre, no es una memoria obligatoria, así que tampoco es que nos vayamos a quebrar tanto la cabeza. Terminemos el libro de los Macabeos. Se fijaron, ¿verdad? Martes y miércoles hemos leído el segundo libro y de ahí el resto de los días hemos leído el primero. Termina la historia de Antíoco IV Epífanes. Entonces, Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias el rey se impresionó, se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y le dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la relectura de la historia de Antíoco, bueno, les cuento que incluso hay un relato judío del siglo II, creo, en el que dice que Antíoco salió huyendo en el mar, en un barco, y ahí se ahogó. Es decir, vamos, no muere, tampoco muere en Babilonia, porque no es cierto que va a morir en Babilonia, sino que lo que realmente ocurrió es que va a morir en Tabas, o Gabas se llamaba esa ciudad, y ahí va a morir. Pues ahora el tema de dónde queda Tabas y eso, bueno, eso ya es una discusión porque efectivamente queda dentro del imperio seleucida y quien cuenta eso es el historiador Polibio, que es al que mejor podemos remitirnos porque evidentemente los macabeos hacen una relectura que responde a ello, por eso el final, ¿no? Y me arrepiento porque sé que fue lo que le hice a Jerusalén y todo, ¿no? Lo cierto es que Antíoco va a ser el último gran emperador del mundo seleucida, ¿no? Ya su hijo Antíoco V, empieza un proceso de declive. Ya en ese momento, por allá, por el occidente, se empieza a levantar un gran poder, que es la República Romana, todavía no el imperio, todavía la República Romana. Y entonces, ya les digo, por eso es que es un poco discutible, ¿no? Él muere supuestamente más o menos en el año 163, 164 de nuestra era. Pero ya les digo, que sí es cierto que los partos, los persas, lo atacaron por el oriente, cortaron los suministros que venían de la India, se partió el imperio griego en dos, de hecho porque en ese momento pues quedó cortado todo, y eso sí va a generar una gran derrota para él, ¿no? Y como les digo, comienza el proceso de declive. Pero usted dirá, ay, entonces, padre, pero ¿y entonces lo que cuentan los macabeos? Lo que cuentan los macabeos es historia sagrada. Porque están contando que efectivamente derrotaron a Antíoco, a Lisias, de hecho al general, y eso sí es cierto, eso lo dice Polibio también. Y entonces resulta ser que eso le va a provocar una profunda nostalgia, le va a provocar una depresión a Antíoco IV Epífanes, claro, como las cosas no le salieron como era, como él pensaba, niño caprichosito, bueno, cuidado, hay algunos poderosos que por eso se deprimen,
porque su poder, fíjense, se acaba. Siempre se acaba. Vamos al Evangelio. Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos llegando al final también de la parte narrativa de Lucas. Recuerden, este es el capítulo 20. Nos falta solamente el capítulo 21, 22, 23, 24. Son los relatos de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Así que la otra semana vamos a dedicarnos a eso, al final del capítulo 20, de hecho, del capítulo 21, en adelante, porque eso es lo que vamos a leer, ¿no? Y bueno, el tema es el siguiente, y hay que dejarlo bastante claro, que, ¿cómo se llama? Que esta visión saducea, por eso Lucas deja esta discusión con los saduceos probablemente para el final, porque es el tema de la resurrección, ¿no? El concepto que tienen los judíos de la resurrección. De hecho, los fariseos creían en la resurrección, pero como una continuidad de vida. O sea, que lo que yo moría, pero volvía de alguna manera al mismo ritmo de vida. No es como un poco la visión musulmana del cielo, que la visión musulmana del cielo es una continuidad de lo que aquí se ha vivido. Y evidentemente ya saben ustedes las locuras, ¿no? Un mártir musulmán, no me acuerdo cuántas mujeres vírgenes son las que va a tener en el cielo. Pobrecitas ellas, ¿verdad? ¿Qué cielo tienen ellas entonces? Es decir, esa visión machista del mundo es por demás ridícula, ¿no? Pero bueno, el asunto es que estos, como les diría, esta casuística de los saduceos es un reflejo de lo que muchas veces nos pasa también a nosotros. Pero y entonces, y empiezan a ponerle trabas a la palabra de Dios y a encontrarle por ahí algún subterfugio, alguna manera para darle vuelta a lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuidado, ¿no? O sea, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Para Él todos viven. Ay, ustedes los católicos que ahí pasan haciendo novenarios y misas de difuntos y eso, es que ustedes, y así fíjense, lo he escuchado que le dicen a uno, y es que ustedes alaban la muerte. Es decir, perdón, pero vamos, eso ya es, insisto, por demás ridículo. Nadie está alabando la muerte, estamos recordando que los muertos no, como dice el ritual, ¿no? El ritual de difuntos, ya de exequias, lo que dice es: no está muerto, duerme. Duerme, por eso lo llevamos a un quimiterio, lo llevamos a un cementerio, lo llevamos a un dormitorio, porque será despertado a la vida, será levantado a la vida. Bueno, en eso es lo que nosotros tenemos que creer. Los saduceos, leyendo la ley del levirato, la interpretan a su gusto, le dan vuelta. Muy moderno esto, con algunos que se dicen predicadores, profetas y apóstoles, que les encanta darle vuelta a la palabra de Dios para ajustarla a lo que ellos creen y no a lo que es. Hay que tener fe. Por eso yo les invito a hacer esta oración, está preciosa. Realmente, cuando la estaba leyendo, dije yo: Dios mío, qué oración más linda. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Catalina de Alejandría, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.